Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la Náusea TV. El día de hoy estoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, un servidor, Héctor Oz, también egresado de políticas, ciencias sociales. Y bueno, eh, se dieron circunstancias la semana pasada. Llevamos ya más de 2 años y medio en situaciones bélicas alrededor del mundo. Hemos tocado varias de ellas en el transcurso de estos últimos meses en el canal. Efectivamente, como no podía ser de otra forma, la guerra de Rusia y Ucrania. Abordamos también lo que empezó a acontecer el 7 de octubre del año pasado a partir de la intervención de Hamas en territorio israelí y la a todas luces desproporcionada, inhumana, y no pondré más calificativos por el momento, intervención de Israel en la Franja de Gaza y contra los territorios palestinos, también en Cisjordania. Y bueno, vemos una elevación más en estos conflictos la semana pasada cuando sorprendió a muchos medios, a muchos analistas, el hecho de que empezaran a detonar, a explosionar, por ahí veía yo que era el término correcto, no explotar, sino explosionar, porque alguien los hizo explotar, a explosionar aparatos, ¿no? Que parecía que ya estaban olvidados por Occidente, como los famosos beepers, los famosos walkie-talkies, estos buscas y estos medios de comunicación, pues que, digamos, estaban superados por los medios de comunicación actuales, los celulares, smartphones y demás, pero bueno, que en contextos como el que se vive en Líbano con agentes políticos como es el caso de Hezbollah, sobre el cual podemos, bueno, hacer un breve, pintar un poco el panorama general de la región para quienes no están muy familiarizados con el tema, pero bueno, lo que fue de relevancia internacional fue que el 17 y 18 de este mes, si no tengo malas fechas, se dieron estas detonaciones, estas explosiones, causando, por supuesto, bajas al aparato político-militar de Hezbollah, pero inevitablemente también bajas de carácter civil, dado que se trató de una acción indiscriminada. Entonces, bueno, hay muchas especulaciones todavía sobre el cómo se dieron la manipulación de estos equipos. Todo parece apuntar a que fueron intervenidos en algún momento por las agencias de inteligencia de Israel. Sabemos de sobra de la capacidad que éstas tienen y que, bueno, en algún momento pudieron plantear algunas modificaciones en estos equipos, algún explosivo muy pequeño, pero que, bueno, básicamente pudo causar esta serie de detonaciones. Y bueno, posteriormente a ello, ya durante los últimos 3 o 4 días, hemos visto bombardeos de nuevo indiscriminados para no cambiar la situación de cómo opera el ejército israelí sobre territorio ya no de Cisjordania, ya no de Palestina, de Gaza, sino sobre un país independiente supuestamente, que es el país del Líbano, que bueno, sabemos que tiene una situación conflictiva en términos políticos, económicos desde hace ya muchos años y bueno, ha habido bombardeos, insisto, los últimos 3 o 4 días, ya las casualidades se cuentan por cientos, por ahí veía yo que la cifra superaba yo ya los 500 fallecidos, evidentemente miles de heridos, pero bueno, más allá de entrar a detalles sobre lo que esto significa en la continuación de la guerra que lleva Israel contra sus vecinos, contra sus enemigos declarados, etcétera, etcétera, y las formas sobre todo en la que Israel lleva a cabo estos movimientos militares, el silencio cómplice de Occidente, la hipocresía por parte de las grandes potencias occidentales, empezando por supuesto por los Estados Unidos de Norteamérica, pues queremos abordar un poquito por ahí esta cuestión de los cambios en la forma de abordar los conflictos militares. Sabemos que actualmente hay más de 30, 40 conflictos en todo el mundo, aunque bueno, ponemos la atención evidentemente en aquellos que para la prensa occidental resultan más llamativos, como son inevitablemente el caso de Ucrania, el caso de Israel, aunque hay conflictos por doquier en África, hay conflictos en partes de Asia, no se diga ciertos atisbos de ello en algunas regiones de América, pero bueno, independientemente de ello, calibrar un poquito por ahí una frase muy famosa de un geopolítico prusiaco, sino von Clausewitz, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Entonces, a lo mejor platicar un poquito de eso, ver qué significan estos conflictos de carácter bélico, cuál es la forma en la que se llevan a cabo, qué ha cambiado, digamos, a partir de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, a los conflictos que vivimos hoy en día en términos tecnológicos, militares, operativos, sin que, bueno, afortunadamente ni Rafa ni yo seamos expertos en esa materia, pero bueno, algún análisis podemos hacer precisamente desde la ciencia política y desde los factores económicos que son los que nos interesan. Entonces, bueno, recordar nada más por última vez que
Israel ya intervino en el Líbano en 2 ocasiones, la última fue en 2006, y no de manera exitosa como hayan querido. Hezbollah los obligó, los orilló a salir del territorio. Es una de las derrotas, entre comillas, del ejército de Israel que más ha dolido en los últimos años. Y bueno, los medios actualmente están diciendo que si estamos a punto de entrar a una tercera guerra entre Israel y el Líbano, yo creo que podemos partir, Rafa, y con eso te doy la palabra de que ya hay una guerra entre Israel y el Líbano, más allá de los medios con los que se dirima, y que no vemos efectivamente una invasión como sí la vimos en el caso de Gaza, pero ese conflicto es un conflicto que ya está detonado, ¿no? Entonces, si quieres nos arrancamos y seguimos por ahí. Sí, sí, me parece bueno el planteamiento. El contexto, aquí lo hemos señalado mucho, es un contexto de un cambio de hegemonía a nivel geopolítico que está generando enorme presión de las grandes corporaciones occidentales, europeas, estadounidenses, para mantener pues los flujos de petróleo, los flujos de hidrocarburos que pues son en realidad de lo que dependen, ¿no? Su planta productiva. Y la discusión aquí es precisamente en una zona en la que desde 1948, pero sobre todo a partir de 1967, Estados Unidos ha estado involucrado, sobre todo, y se complica aún más en los 70 con la caída del Shah de Irán y la llegada del Ayatollah Khomeini y la revolución iraní, que cambia radicalmente la correlación de fuerzas en la región. Y desde entonces para acá, pues hemos tenido todas estas guerras, ¿no? Proxies, o más o menos proxies, que prefiguran una transición, yo creo, desde la guerra del Golfo, una transición a una guerra hoy en la que el ciberespacio y la cibernética están en el centro del conflicto. Como ustedes saben, en 1914 la guerra se mecaniza por primera vez, ¿no? Se usa sobre todo el poder del acero con los buques de vapor, con los cañones, con digamos, con los cañones rodantes, ¿no? Los tanques Transporte. y con los aviones, ¿no? Las metralletas, etcétera. Y hace ya más de 110 años, todo el mundo observó con asombro la enorme cantidad de muertes generadas precisamente por los cambios tecnológicos que, como ustedes saben, muchas veces están originados en la industria de la guerra. Bueno, pues 100 años después, creo yo, estamos entrando en una etapa diferente en términos cualitativos y cuantitativos de cómo se está llevando a cabo la guerra. Y al igual que en 1914, mencionar que todo el entramado que se trató de montar en 1914 para detener la guerra, la famosa Liga de las Naciones, la Sociedad de las Naciones, no tuvo ningún impacto y no pudo detener la continuación de la Primera Guerra Mundial, que empieza en el 39 con la invasión a Polonia. Eh, entonces, acá creo que, por un lado, la parte tecnológica, lo que estamos viendo en todo caso es que los países occidentales, particularmente la OTAN, ¿no? Han estado de alguna manera interviniendo, particularmente Estados Unidos. Estas guerras no las podría mantener Israel sin la cantidad de armas que Estados Unidos le cede, pero además, sin el espionaje llevado a cabo por los satélites y toda la enorme poder tecnológico que tiene Estados Unidos y que está puesto al servicio de Israel, al grado de que Israel se ha convertido en una potencia en términos de producción de armamento y de producción de software como Pegasus para espiar y para intervenir los teléfonos, etcétera. Entonces estamos, creo yo, en una guerra en la que además entra un factor también que no era común en el siglo XX, aunque ya en el siglo XX se prefigura, por supuesto, que son los mercenarios, las grandes empresas, ¿sí? De mercenarios contratadas por tirios y troyanos para hacer guerras, ¿no? Eh, que tengan menos costo político en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, ya que no son sus tropas las que normalmente están en el frente, eh,
y además genera un enorme negocio para todos estos, digamos, personajes salidos sobre todo de los ejércitos europeos y estadounidenses, grupos de élite que al igual que los Zetas en su momento, ¿no? Fueron cooptados por el crimen organizado. Y yo creo que las empresas que venden seguridad y que de alguna manera sobre todo tienen todo este negocio de mercenarios, pues son empresas criminales, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Pues porque contratan gente con serios problemas del crimen, o sea, criminales, psicópatas, gente que, vamos, de alguna manera debería estar o en un psiquiátrico encerrado y amarrado o en el penal. Pero Empezando por bueno, militares. sí, no, pues exacto. Al final de cuentas, los militares generan con inversión pública todo este tipo de tropas de élite que después pasan directamente, ya cuando están de alguna manera profesionalizados, ya con sus maestrías y doctorados en tortura, en asesinatos, en manejo de espionaje, pues se pasan a las empresas privadas. Y las empresas privadas pues obtienen ya, ¿no? A una persona a la que la sociedad, particularmente el Estado, ¿no? Estado neoliberal de seguridad, pues le ha invertido dinero, ¿no? Los capacitan y después pues, los contratan y les pagan mucho mejor que en el ejército muchas veces en eso. Entonces tenemos una combinación de manejo tecnológico con nuevas modalidades y aquí hay que incluir también pues todo lo que tiene que ver con los misiles, ¿no? En realidad lo que hemos estado viendo en Gaza es primero aviento los misiles, luego mando tropas de élite bien armadas para barrer la zona, ¿sí? Destruimos totalmente y desplazamos a la población. Alguien me podría decir, y con cierta razón, que pues eso es lo que han hecho los colonialistas por 5 siglos, ¿no? O sea, si usted se imagina la conquista de México, pues, ¿qué se llama? Pues desplazamiento forzado, ¿no? Digo yo, torturas, en fin, pues, terrorismo. Y esta es la palabra interesante. Sin duda la guerra siempre ha sido un arma de terror, por supuesto. Pero si ahora usted se imagina que, bueno, yo la verdad cuando empezó esto que comentabas tú de los radios y los beepers, dije, pues y al rato con estas cosas nos va a tocar a nosotros también aquí en la Digna Voz, porque pues siempre estamos dándole duro y duro, duro, pues mostrando lo que vemos, no estamos inventando nada, ni estamos tratando, ¿no? Está diciendo lo que se ve, lo que se discute. Pero aquí le damos un sesgo más crítico y no como lo va a ver usted en la prensa internacional, que lo que hace es ocultar. Ese papel de la prensa en las guerras siempre ha sido más o menos el mismo. Eso no ha cambiado mucho, solo que ahora, evidentemente, a través de la tecnología, pues Facebook, X y todo eso, pues es todavía más personalizado. Yo creo que la personalización de los ataques es tal vez lo que más llame la atención, porque muchos de estos bombardeos al Líbano pues tienen como objetivos a líderes y a comandantes de Hezbollah, ¿sí? Y al igual que en Gaza, no importa si están rodeados de familias, de extraños, de niños, si están en una escuela, si están en donde estén, los van a volar con un misil que va a volar básicamente 2, 3 edificios en alrededor, ¿no? Y esto no solamente es algo que digas, es que es inhumano, no, se trata de aterrorizar. Se trata básicamente de que estos líderes de las milicias, ¿sí? Sean, pues la gente las vea con temor porque pues, si te le acercas, en una de esas cae el misil y vuelas tú también. Entonces, es una estrategia, la verdad, pues del siglo XXI. Yo creo que, resumiendo, estamos ante una nueva modalidad de la guerra en la que todos estos dispositivos electrónicos individuales, de uso individual, no solamente permiten localizar a las personas o saber con quién hablan y cuándo lo hacen, sino que ahora van a ser utilizadas también como armas de exterminio. Entonces, súmele los misiles, que también todos están dirigidos por cuestiones cibernéticas, por satélites, etcétera. ¿Sí? Y bueno, si usted ve toda la parafernalia de los militares israelíes, pues toda depende de eso. Pero además, a Gaza le tumban internet, le tumban wifi, le tumban todo, de tal manera que la guerra en realidad depende de quién tenga más poder
¿no? En el ciberespacio, porque eso se ha convertido hoy por hoy en un arma poderosísima. Creo que eso es lo que estamos viendo, Héctor, en el Líbano. Ya lo habíamos visto hasta cierto punto en Gaza, por supuesto, porque localizaban a las personas precisamente a través de uso del teléfono. Hezbollah decide migrar a lo que serían los viejos pagers que les llamaban, que son estos aparatitos que le mandaban a usted mensajes por letra y que también tienen localizadores, y lo hicieron precisamente para evitar que los localizaran. Pero ese paquete que ellos compran parece ser que en el camino, sobre todo porque vienen de Occidente, ¿sí? Se manipulan de tal manera que puedan convertirse en armas de exterminio. Y eso es exactamente lo que pasó. Hungría se lava las manos, los gringos se lavan las manos, todo el mundo dice que nadie fue, que no saben, que pues, Israel se queda callado, no dice en realidad, o debe estar pensando que pues que nosotros nos chupamos el dedo y pensamos que pues en realidad era un lote viejo y que explotó porque ya estaba muy viejo, lo cual es prácticamente impensable. Y por último, entonces, si ya se había contemplado el escenario de la guerra en el Líbano, que habían perdido y que ya perdieron, ¿no? Pues ahora lo que vamos a tener entonces es una escalada en la cual ya el Líbano va a empezar a sufrir lo que está sufriendo Gaza, ya el dictador Netanyahu y genocida ya le ha pedido amablemente a la población libanesa, como lo ha hecho con la Gazatí, para que se retire de porque hay una zona de seguridad, cuando lo ha hecho 1000 veces en Gaza, precisamente para bombardearlos en los lugares supuestamente seguros que ellos señalan. Es decir, para acumular gente, para meter más gente y que sea más efectiva, ¿sí? El uso del armamento que ellos utilizan, o sea, matar más personas. Entonces, creo que esto nos abre la puerta, o sea, no hay duda de que estamos frente a una guerra, ¿sí? Una nueva guerra, ¿sí? Que va a generar enorme, ¿no? Dolor, sufrimiento, matanzas en mucha gente inocente, como siempre pasa en las guerras. Se mueren más personas que no traen uniforme, que no son de los ejércitos. ¿Por qué? Pues porque están más vulnerables, porque son más fáciles de matar y porque generan terror, desplazamiento, ¿sí? Etcétera. Creo que esa es la situación en la que estamos. Eh, y como corolario, pues es consecuencia precisamente del rompimiento de estas reglas endebles, también llamadas derecho internacional, que pues vemos todo el día, ¿no? Todos los días al encargado de la ONU, al empleado de las grandes corporaciones que trabaja encargado de la ONU, quejarse, rasgarse las vestiduras, etcétera, etcétera, pero pues no pasa nada. Y una y otra vez leemos en los periódicos cómo el derecho internacional, las leyes, los tratados se rompen uno a uno, con un argumento que acaba de repetir hoy la candidata demócrata en Estados Unidos, el derecho a la defensa de Israel. Entonces, bueno, el escenario está más que claro, ¿sí? Y la profundización de la guerra en el Líbano, ¿sí? Va a generar una apuesta mayor. ¿Qué pasa si Líbano responde? ¿Qué pasa si se logra detener la ofensiva israelí? ¿Qué es lo que sigue? ¿Una bomba atómica? Israel tiene bombas Tiene. atómicas. ¿Será capaz de mandar una bomba atómica al Líbano, echando a perder todo el norte de Israel? Porque la bomba no le va a afectar nomás al Líbano, le va a afectar a todo el norte de Israel. Si no es que a todo No, Israel, son países sí, pequeños, no. no cree usted no crea que es un Brasil o no, son países, vamos, no sé, no, Chihuahua caben los tres, entonces estamos hablando de algo que en realidad es absurdo. Quiero pensar que estos nuevos desarrollos tecnológicos lo que quieren es evitar ese tipo de, de guerra, porque obviamente pues ahí perdemos todos, no hay manera. ¿Sí? Entonces parece mucho más interesante, más moderno, si usted quiere, utilizando una palabra, pues matar de manera selectiva, generar terror, desplazar población,
etcétera. ¿Qué es lo que estamos viviendo? No solamente en Jordania, en Gaza, estamos viviendo en México también. El desplazamiento de la población para la apropiación de recursos naturales es una estrategia, ¿sí?, en la que participan las instituciones del Estado, la delincuencia organizada y grupos de caciques y de terratenientes locales. Y así es como lo están haciendo, contra todo el derecho internacional. Entonces, creo que no hay reglas más, si es que alguna vez las hubo. Bueno, las había, pero siempre Las a hay, favor del... Sí, las hay exacto. a favor y en manejo, ¿no? Circunstancial, de acuerdo a las necesidades, lo cual... Pero más mal que bien, todavía se mantenían en algunas regiones, no en todas, una cierta, ¿no?, guerra civilizada, que es un oxímoron, por supuesto, pero bueno, pues, no sé de qué otra manera llamarla. Si usted le pone reglas de respeto a la vida humana en una guerra, pues es como de risa, ¿no? Pues sí, precisamente eso es lo contrario, ¿sí? Y sabemos, como pasó en el 14-18, en el 39-45, cómo pasó en las guerras en la India, ¿no?, que llevó a las matazones y el genocidio, sí, en Bangladesh y todo esto, pues es algo que, vamos, es moneda corriente, solo que ahora, insisto, con estos nuevos aparatitos, pues parece que la cosa da una rayita más en la que ya definitivamente la peor pesadilla de 1984 del Big Brother es una realidad, ¿no? No sé tú Sí. cómo lo ves. Sí, sí, varios temas que tocas. A ver, lo que queda claro, que efectivamente existe ese derecho internacional, ¿no? Digo, para empezar por algún lado, existe, pero como siempre, existe para los intereses de quien puso ese derecho internacional. Y eso ya lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? El derecho internacional actualmente vigente es el que viene de la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Europa está hecha trizas, África no pinta, el continente sudamericano no pinta, y ese derecho internacional es el derecho estadounidense. Entonces, efectivamente, aplica solamente cuando la potencia norteamericana quiere que aplique, al menos en términos discursivos, porque sabemos que si alguien ha violado el derecho internacional, ha sido precisamente los Estados Unidos. No se hable de las famosas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, no hablemos de intervenciones que no están aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como ocurrió en Libia, como ocurrió en Irak. Hablemos de las detenciones de Guantánamo, de las detenciones que se vieron en Abu Ghraib, etcétera, 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 ¿no? Pues bueno, comenzabas por ahí, sí, efectivamente. En 20 años estoy seguro que vamos a ver una película sobre cómo un par de valientes agentes del Mossad fueron y se infiltraron a Hungría para modificar unos aparatitos porque se enteraron que la gente de Hezbollah iba a comprar un lote de 50, de 100, de 500 Vipers y los modificaron, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver como si fuera algo heroico, ¿no? Efectivamente es un acto de terrorismo donde los haya. Terrorismo, como bien dices, lleva tal nivel de sofisticación que está dirigido individualmente, personalmente, pero para que explote cuando el señor está en la tienda, cuando el señor está en el hospital, cuando el señor esté en la calle, en el tránsito, en el transporte público, con las consecuentes bajas que ello va a tener, ¿no? Por ahí se hablaba de que eran más o menos 30 fallecidos en ese primer momento. Lo importante no es si hubieran sido 30 o 500, sino efectivamente el efecto psicológico que eso tiene. Por definición es un acto de terrorismo que precede a lo que ya después vimos, que es el bombardeo indiscriminado sobre infraestructura civil, sobre casas, sobre habitaciones, con el pretexto que siempre ha ocupado Israel, es que los terroristas se refugian detrás de los civiles. Pero si hemos visto una y otra vez la capacidad técnica que tiene el ejército de Israel, como bien comentabas, con todo el aparato industrial, militar, eh, cibernético, informático, espacial incluso de los Estados Unidos. Entonces, ahí es cuando dice uno, esto efectivamente no es que sean daños colaterales, esto es efectivamente una estrategia de desplazamiento. Lo vimos primero en Gaza, lo vimos después en Cisjordania y lo vemos ahora en Líbano. Por eso no van a utilizar una bomba atómica, jamás, pues como dice, se les revierte a ellos para empezar. No, esto se trata simple y sencillamente de limpiar el territorio y por eso aplicaba lo que comentábamos hace 3 o 4 meses, que Sudáfrica llegó a la Corte Penal Internacional, ¿no? Son actos de genocidio donde los haya. El genocidio, bueno, aderezado con una rivalidad inherente donde podemos meter el tema cultural, el tema religioso, etcétera, etcétera, la gran potencia que mencionabas al principio de tu intervención, que parece que recupera también cierta primacía sobre el mundo árabe musulmán, que es paradójicamente, que no es árabe, la potencia de Irán. Entonces, bueno, tenemos estas escaladas constantes y yo
mencionado por ahí, no es que se vaya a empezar una tercera guerra entre Líbano e Israel, es que es un conflicto permanente en el que Netanyahu lo único que le queda es seguir abriendo conflictos, como lo hace Zelensky, y por eso Zelensky se mete en un pedacito de Rusia para ver si con eso sí contesta Rusia. Manda a detonar un arsenal de Rusia para ver si con eso ya contesta Rusia de una manera desproporcionada, que vaya reproduciendo estos mecanismos de guerra y que incite este conflicto a perpetuarse en el tiempo, porque si no, no hay otra forma. Israel, bien o mal, perdón, Netanyahu, la supervivencia de Netanyahu depende en términos judiciales, en términos políticos, de que se perpetúe este conflicto. Por eso les interesa, por ejemplo, que gane Trump al caso de Israel, porque Trump es completamente va a apoyar esta posición retrógrada y genocida del gobierno de Israel. Recordemos que Trump, aunque pueda parecer un poco más positivo para el caso de Europa, en el caso de Israel va a ser completamente bélico. O sea, fue él quien trasladó la capital a Jerusalén, algo que por mucho tiempo había sido una cuestión tabú por acuerdos, los acuerdos de Camp David, etcétera, etcétera. Pero Trump, con la mano en la cintura y como suele hacer las cosas sin pensar, o bueno, aparentemente sin pensar, trasladó esa capital a Jerusalén, lo cual no se había dado mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor cerrar con eso, tú comentabas un poquito la reflexión sobre los aspectos de la guerra. Yo diría, a lo mejor esa guerra de 1945, bueno, esa gran guerra de 1914 a 1945, a lo mejor es la primera mecanizada con estos grandes medios de transporte, las cantidades que se involucran de personal son evidentemente eh, algo que nunca habíamos visto antes, pero a lo mejor se trata de la última guerra de masas, de las guerras de masas que venían de las guerras napoleónicas de 100 años antes, y sobre todo, y con eso termino, las últimas guerras libradas entre estados como entes completos, ¿no? Porque lo que yo creo que vemos a partir del 45, que tiene mucho que ver después primero con la hegemonía de los Estados Unidos y después con el recambio hacia el neoliberalismo, es la privatización de la guerra. Y bien lo señalabas tú con estas corporaciones y con ese complejo militar, industrial, armamentístico, que ojo, no es que nosotros nos inventemos que existe ese complejo en los Estados Unidos, lo dijo un presidente de los Estados Unidos que participó en la Segunda Guerra Mundial como general, el general, uno de los más condecorados, Eisenhower, pero que cuando es presidente se da cuenta de que la industria ya cambió y ya no es el Estado el que lleva la voz cantante en esos procesos militares, sino que es ese corporativo, esas industrias que actualmente hemos visto cómo han capitalizado tan solo desde los últimos años, los últimos 2 o 3 años, Lockheed Martin, Boeing, todas las armamentísticas, con la guerra han hecho su negocio, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones a muchos les gusta hablar de guerra híbrida, yo creo que todas las guerras en todo momento han sido híbridas, no son nada más cuestiones de poner botas en el terreno, sino qué sé yo, cuestiones como enfermedades, cuestiones como evidentemente los medios económicos, todo eso se involucra en cualquier conflicto de carácter bélico militar, ¿no? Pero lo que sí vemos a partir del 45 es que la estrategia de los Estados Unidos y de la OTAN por extensión, dejó de ser esa gran guerra de masas, ¿no? Dejó de ser, en parte por su insularidad, porque Estados Unidos no está en el continente europeo, está aislado, pero la estrategia de la OTAN ha sido desde el 45 en adelante, todas las guerras, Vietnam, el Golfo Pérsico, no se diga Irak, Afganistán, es bombardear primero y meter tropas después. Bombardear primero con lo que ello conlleva en términos de bajas civiles, etcétera, etcétera, para minimizar el costo que tiene precisamente para la potencia invasora, que es lo que ha sido una y otra vez los Estados Unidos. Esa ha sido la forma de operar y es la forma que tiene de operar Israel. Si acaso la cuestión entre Ucrania y Rusia ha sido distinta, hemos visto maniobras, hemos visto más gente involucrada, precisamente porque Rusia no ha querido ocupar ese medio de bombardear, de arrasar la tierra, de quemar la tierra para después conquistar fácilmente, ¿no? Última, con esto cierro. Yo creo que Estados Unidos en sí no ha llevado no ha vivido una guerra, a lo mejor desde 1898 contra una España que ya estaba prácticamente destruida en términos de una guerra de tú a tú, ¿no? Una guerra, a pesar de que, insisto, Estados Unidos estaba en ascenso, España estaba en decadencia, yo creo que es la única guerra que ha librado Estados Unidos en condiciones más o menos similares, hace más de un siglo. Todas las demás, entró a la Primera Guerra Mundial en el 17, ya con la primera casi concluida. En la Segunda Guerra Mundial, después, el famoso Día D, que todo el mundo celebra, la invasión de Normandía, etcétera, etcétera, cuando Hitler ya estaba derrotado por el flanco oriental, ¿no? Por la Por Unión parte de la Unión Soviética, así Soviética, es, así claro. es.
Y Vietnam, Irak, Afganistán, es bombardear primero con tus medios tecnológicos avanzados y entrar con 100,000, 200,000 tropas después. Pero Estados Unidos no se ha enfrentado a un conflicto bélico de magnitudes importantes donde tenga que hacer recurso de su amplia capacidad. Y eso es lo que yo creo que estamos viendo que empieza a cambiar, ¿no? Y yo creo que por eso quieren pivotar hacia China, porque digamos, un enfrentamiento naval como el que se podría dar con China, olvídense de Rusia. Rusia yo creo que pinta bastante poco menos de lo que nos imaginamos, pero por ahí veía yo que China tiene ya 5 portaaviones, que tiene grandes destructores, que ¿cómo se llama? Donde se hacen los barcos, un astillero chino produce en un año lo que todos los astilleros de Estados Unidos. Entonces, esa va a ser la cuestión, ¿no? Precisamente como decías, la Primera y la Segunda Guerra Mundial son esas guerras de 30 años que marcan el cambio de hegemonía entre Inglaterra y los Estados Unidos, que se solventa más o menos de forma pacífica entre Inglaterra y Estados Unidos, obviamente porque el contendiente era Alemania y Alemania en el territorio europeo. Pero veremos cómo se desarrolla en los siguientes años ese pivote hacia el Pacífico, esas nuevas formas de hacer la guerra que mucho van a tener que ver con esas cuestiones de la inteligencia artificial. Hemos visto cómo el uso de drones se vuelve cada vez más masivo, en fin, de todos estos Sí, aparatos. pero ahora es China y no Estados Unidos la que tiene la ventaja tecnológica e Exacto, industrial. exacto. Si Estados Unidos pudo entrar a la guerra y declararse como ganador fue por ser potencia industrial y por producir todo el armamento que produjo, al Y por estar grado de que aislada, generó, sí. no, y al grado de que generó una industria que después devoró al sistema, como lo decías de Eisenhower, que se da cuenta. Entonces ahora tenemos corporaciones que no son nacionalistas, que no tienen una visión nacionalista. Y bueno, a mí me viene a la mente en esa invasión a Polonia la caballería polaca enfrentando a los panzers alemanes, ¿no? Y claro, Polonia no se podía, Polonia seguía en un modelo de guerra, como tú mencionabas, que inaugura precisamente la Revolución Francesa y Napoleón, guerras con alto contenido nacionalista, con ejércitos efectivamente identificados con una bandera como una nación. Y bueno, hoy tal vez haya cuestiones que permanezcan en el global, ¿sí? El manejo de la prensa y de los medios de comunicación, pero lo novedoso, si es que se puede decir, pues es el manejo de una tecnología que está generando pues una nueva manera de enfrentar una guerra y con grandes empresas internacionales que alquilan mercenarios de todas partes del mundo. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cuál es el escenario probable? Pues la verdad, esto va a continuar. Líbano se va a mantener bajo una invasión, van a mantener esto de una vez que ya tienen de alguna manera a Gaza con la mayoría de la gente acorralada, ¿sí? Pero ¿y hasta dónde van a llegar? ¿Van a llegar hasta Irán? O sea, ¿de veras? Yo no lo creo. No creo que Estados Unidos vaya a comprometer ejércitos y americanos para que vayan a pelear por Israel, ¿sí? No, no lo creo porque ya no tiene esa posibilidad, ¿sí? Y porque en realidad la discusión no es con Irán, es con China, es en realidad el que le está disputando el asunto. Entonces, bueno, creo que pues habrá que estar atentos, aléjese de su celular lo más que pueda, si no lo va a usar, déjelo, hable con Siri, hable con Alexa, así de lejos, dígale, Cómprese uno chino, porque, un o Xiaomi, un sea, Huawei. no sé, o definitivamente comprar, efectivamente, pues este tipo de tecnología que los códigos están controlados fuera de Estados Unidos, porque pues ya nos dimos cuenta que Estados Unidos es capaz de cualquier cosa, lo tenemos dándonos cuenta desde que yo me acuerdo, es la historia de los Estados Unidos, ¿no? No la otra historia, como diría Howard, sí, no, la que todos vemos, ¿no? Hay invasiones, todo con un fondo económico, revestido de grandes ideales, de grandes palabras, de sueños, etcétera, ¿no? Pues habrá que estar atento, Héctor. Creo que nada más hay que llamar la atención precisamente en nuestras nuevas modalidades, en cómo estas nuevas modalidades, cómo se logra hacer esto. Y pues esto también demuestra que ya no es posible invadir de manera formal un país con ejércitos y armamento, ¿no? Eso parece ser que es muy costoso política y económicamente. Y entonces de lo que se trata pues es de arrasar, ¿no? Y después, ¿qué diría Gengis Khan al respecto? No sé,
o el propio Francisco Villa. ¿Qué clase de guerreros son esos, ¿no? Los que No, ¿qué evitan, diría ¿no? De El Gaulle o contacto directo, Adenauer? la El, espada. el mismo Churchill y De Gaulle y Adenauer, estas gentes que no vieron precisamente el desarrollo de este complejo y el nivel tecnológico al que se iba a llegar en los últimos 40 años, Sí, 50 años, porque ni sí. siquiera está dentro. Pero sí, digo, Pues sí. digamos, en términos inmediatos, yo lo que digo, aquí la pregunta es si Irán va a dejar perder a Hezbollah. Y yo creo que sí, yo creo que efectivamente Irán, nos imaginamos a veces más de lo que es, pero está en situaciones de crisis también económicas, políticas. El régimen de los Shah, de los ayatolá, no se puede mantener indefinidamente así de cerrado como está, independientemente de que pueda parecer más soberano y en algunos aspectos más positivos que los regímenes decadentes de Occidente. Pero yo creo que, que Irán sí está dispuesto a dejar perder a Hezbollah, una derrota relativa. Vimos que parece que está prácticamente descabezado ya el movimiento, que solamente quedan Nasrallah y algunos cuantos más. Y parece que ahí es donde se va a detener Israel eventualmente, ¿no? Controlando los altos del Golán, como ya lo hace, controlando el sur del Líbano, como ya lo hace, y desafortunadamente terminando de arrasar con Cisjordania y Gaza, como ya lo ha hecho. Entonces, en esos términos Sí. inmediatos parece que no se ve nada halagüeño, sin pensar tampoco que por ahí vaya a empezar un conflicto de mayores magnitudes, precisamente porque ni a China ni a Rusia le interesa en este momento que Irán sea también el que responda con bombas atómicas, que parece que también está a punto de desarrollarlas. Y bueno, y del otro, bueno, pues la verdad es que no hay alternativa. Por ahí usábamos Telegram y ya vimos que también va a dar los códigos a los países para que nos espíen. Usábamos marcas que, en fin, no hay alternativa. Eh, Simple y sencillamente poner atención precisamente en estos nuevos desarrollos que tampoco son tan nuevos, ¿no? Por ahí se habla de que en el 2007 es la primera gran operación de ciberterrorismo, de ciberguerra, llevada a cabo en ese momento por Rusia contra Estonia. 2007, o sea, llevamos ya 15, 20 años de este tipo de guerras y no hemos visto lo que se puede hacer, qué sé yo, cuando se decida apagar todos los sistemas de pagos bancarios, los sistemas de, qué sé yo, de telecomunicaciones, de internet, etcétera, etcétera. Por eso Elon Musk estaba poniendo sus satélites encima de Ucrania, ojo, hasta que le convino, porque en un momento los retiró. Entonces, esa privatización de la guerra es la que puede dar una versión diferente de los hechos en los próximos años, sobre todo, insisto, cuando veamos a los Estados Unidos tener que enfrentar un conflicto bélico al que no se ha enfrentado como en condiciones, decía, ponía yo ejemplo ese, ¿no? De finales del 19, de tú a tú, de igual a igual, un conflicto abierto en el mar, donde intervengan de nuevo los grandes medios, que no, al final no, del día no, puede ser los que diriman la cuestión, ¿no? La producción no. industrial, la producción industrial que caracterizó a ese capitalismo boyante de los primeros 30, 40 años del siglo pasado, y pues ver, pero bueno, de momento seguir atentos, Seguir esperando, atentos obviamente. y pues no le, o sea, pues sí, estar atentos. La información que sale, contrainformación que sale de la región, pues es a cuentagotas. En realidad uno siempre está leyendo entre líneas la prensa internacional, es decir, la prensa controlada por Estados Unidos. Entonces, pues habrá que estar atentos porque, pues, insisto, estamos entre una escalada en términos cualitativos y cuantitativos de la guerra que, no, que ahora se aplica lejos de aquí, pero que en el futuro puede aplicarse a todo el mundo, ¿no? Pero Y a lo bueno, mejor podemos cerrar ahí, ¿no? Llama la atención el caso mexicano. El caso mexicano no pinta para nada en términos de análisis, en términos de discutir estos temas, por ningún lado los vemos, todo el pero mundo ¿cómo esperamos crees? Pues si estamos por la que si continuación de... Yunes. No, Ay, pero o sea, independientemente de eso, digo, ¿qué hicimos pero en con Estados Unidos Guacamaya están igual. Leaks? Sí, Héctor, en seguro. Estados Unidos están en campaña haciendo fiesta, todo el mundo No, contento. no, seguro, pero Están, digamos en términos de análisis, en ¿no? términos de discusión, no en CNN, evidentemente, pero sí ve que la No. gente escribe un poco más, está un poco más enterada acá, es preocupante. Insisto, platicabas, lo mencionabas al principio, ¿no? El caso de Pegasus y demás, no pasa nada, el ¿Sí? ejército ¿No? no tiene unidades de inteligencia, etcétera, etcétera, No, pero no, bueno, no. pues lo seguiremos discutiendo. La dejamos Seguiremos, por aquí, Rafa, seguiremos. para Gracias, gracias, Héctor. gracias a todos, las recomendaciones de rigor, suscribirse, compartir, dar un like por ahí al contenido y nos encontramos próximamente. Gracias, Rafa, gracias a todos.